uno de los economistas jefe del equipo de economistas del candidato Sergio Massa. Estamos hablando de Ricardo Delgado. Muy buenas tardes ya, Ricardo. ¿Cómo te va? María Julia Oliván te saluda. ¿Cómo te va, María Julia? Buenas tardes. Ricardo, hay mucha incertidumbre en estos años, en el general, siempre que hay por delante tan pronto una elección, acerca de cuál es la perspectiva económica o qué cambios puede haber en la economía a partir de las elecciones. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, me parece que el gobierno a partir del 11 de agosto y seguramente con la confirmación del resultado el 27 de octubre, está empezando a cambiar algunas cuestiones centrales y nos parece saludable que el gobierno empiece a escuchar la voz de la sociedad. En particular, desde el Frente Renovador hemos planteado la necesidad de mejorar los salarios de los trabajadores y elevando el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. El gobierno escuchó. Hemos planteado que el principal problema de la Argentina hoy en términos económicos es la inflación y el gobierno empieza ya a reconocer que la inflación del INDEC no mide bien los aumentos de precios. El propio candidato Insaurralde lo plantea en esos términos y nos parece que es un paso adecuado, además, plantear un nuevo índice de precios que mida la inflación de manera real como primer paso para poder resolver el problema. Entonces, creo que van a ser años en donde obviamente el gobierno va a tener que tomar decisiones. Se puede lograr una transición normal, una transición ordenada de cara al cambio de gobierno en diciembre de 2015 y por supuesto que todas las correcciones necesarias que haya que hacer en materia económica, que son bastantes, el Frente Renovador las acompañará en tanto y en cuanto sean para mejorar la situación y la calidad de vida de los argentinos. ¿Nos da cierto respiro el crédito conseguido en el Banco Mundial? Bueno, me parece que forma parte de las cosas que el gobierno venía sin hacer, el sinsentido de estar cancelando deuda neta con los organismos internacionales de financiamiento, como es el Banco Mundial o el BID, formaba parte de una lógica que no tenía ningún sentido. En general, los vencimientos, los vencimientos de capital se postergaban y esto de alguna manera vuelve al estado normal de situación. Creo que la señal también de normalizar, empezar a normalizar la deuda que tiene la Argentina con el CIADI forma parte de esta lógica y creemos que hay que hacer más para que la Argentina vuelva a ser un actor que sea mirado, al menos en los escenarios financieros internacionales y en el mundo en general. Ricardo, ¿cuál es la consecuencia directa, ¿sí?, de este pago al CIADI que va a tener en la economía argentina esa medida? No, yo diría, no va a haber consecuencias directas porque la Argentina está, digamos, no necesita, digamos, en este momento refinanciar deuda privada, no necesita refinanciar deuda pública, pero me parece que sí te pone en una situación mejor si, como uno proyecta, las necesidades de financiamiento en los próximos años van a aumentar. Vos sabés, María Julia, que la Argentina tiene un problema de generación de dólares. Los dólares en la Argentina se generan básicamente por las exportaciones, por la diferencia entre exportaciones e importaciones, y la verdad que en los próximos años uno no puede proyectar aumentos considerables de las exportaciones y entonces la capacidad de generación de dólares de esta economía empieza a resentirse. Entonces, en esa línea, estas noticias son importantes para la posibilidad de que la Argentina, por ejemplo, a través de organismos internacionales, pueda de alguna manera financiar el bache de dólares que tenemos hoy. Ahora, durante casi toda la gestión, tanto de Cristina como de Néstor Kirchner, se ha acuñado y se ha repuesto la frase tan conocida de Aldo Ferrer de vivir con lo nuestro, y se ha hecho todo, bueno, una política pública del desendeudamiento y de la no necesidad o la decisión política de no tomar deuda con organismos internacionales de crédito. ¿Eso cambió a partir de ahora? Bueno, parece ser que empieza a cambiar. El gobierno también hace 7 años niega que hay inflación en la Argentina y a partir del reconocimiento explícito ya de los candidatos del oficialismo y de la negociación que se está teniendo con el Fondo Monetario por el nuevo índice de precios, parece que también empieza a admitir que la economía argentina empieza a encerrarse en problemas cada vez mayores y que para lograr esta transición ordenada y normal que se puede tener en estos 2 años que faltan del actual gobierno, es necesario abrirse a otras fuentes de financiamiento. Yo recuerdo que días después de las PASO, la propia presidenta empezó a distinguir entre deuda buena y deuda mala, y de la deuda buena hablaba del endeudamiento para obras de infraestructura. Bueno, me parece que forma parte de este cambio
de discurso dentro del relato del gobierno que, como bien vos decís, hacía del desendeudamiento una bandera central. Ahora, dentro de la deuda mala también la vamos a tener que pagar, según lo que está fallando ya la Corte y las presentaciones y apelaciones. Parece inevitable que tengamos que pagar a los holdouts. Bueno, a ver, me parece que hay un punto clave y es que la Argentina está teniendo malos resultados en materia judicial en el conflicto con los fondos buitres, con los holdouts. Todavía hay pasos procesales que cumplir, todavía tenemos la expectativa de que la Corte Suprema de alguna manera habilite esta discusión, pero más allá de eso, me parece que forma parte de la lógica de compromisos que la Argentina más temprano o más tarde va a tener que afrontar. Sin duda, no es un buen fallo para la Argentina ni para el mundo, pero bueno, los fallos hay que acatarlos y sin duda la Argentina va a tener en algún momento de normalizar esa situación. Hay acuerdo igual por ahora, por todo lo que estoy escuchando de distintos economistas, de distintos sectores, incluyéndote a vos, de que los ajustes o los arreglos, las correcciones, hay que hacerlas de forma moderada. Hay espacio, no solamente creo que hay consenso, y eso bienvenido sea, hay espacio para que la Argentina no tenga una crisis, María Julia. En estos años todos sabemos lo que sufrió la Argentina en la crisis del 2001-2002, sabemos lo que tenemos algunos años más, lo que fue el final del gobierno de Alfonsín en el año 89, en fin, todo ese tipo de crisis lo que terminan afectando son las condiciones de vida de los que menos tienen, de los más vulnerables, y esto me parece que se puede evitar. Hoy la Argentina no tiene problemas estructurales severos y es el gobierno el que tiene que tomar estas correcciones y hacerlas de la mejor manera posible. Yo creo que, como te decía recién, hay espacio suficiente para que lo hagan. Ricardo Delgado, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae TV.